Vamos a resolver este ejercicio que llevabais para el jueves, en el que tenemos que hallar el valor de los parámetros a, b, c y d para que la función sea continua. Para que una función sea continua, debe de cumplir tres condiciones. La primera condición es que debe de existir el límite en ese punto para que sea continua. La segunda condición debe ser que exista la función en ese punto. Y la tercera condición es que el límite debe ser igual a la función. En una función a trozos, para poder estudiar la continuidad, debemos de ver dónde cambia de trozo y ver si puede haber discontinuidad o no. En este ejercicio tenemos un cambio de trozo cuando la x es 2, tenemos un cambio de trozo cuando la x es 3, tenemos un cambio de trozo cuando la x es 5 y tenemos un cambio de trozo cuando la x es 7. De manera que vamos a tener que estudiar la continuidad para 4 valores de x. Si nos centramos en el primer punto, si la x es 2, será continua la función f de x en 2. Pues depende. En este caso, si venimos por la izquierda de ese 2, representado gráficamente, si yo tengo el 2, si vengo por la izquierda del 2, tengo valores inferiores a 2, valores menores que 2, de manera que la función o trozo que voy a representar o estudiar sería un medio de x. Si vengo por la derecha, es decir, valores mayores que 2, en este caso el trozo tendrá la expresión 3x menos a. De manera que para comprobar si existe el límite, hallaremos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de un medio de x y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 3x menos a. Sustituimos y tendremos un medio multiplicado por 2, en este caso 2 medios igual a 1. En el segundo límite lateral, si sustituimos 3 por 2 menos a, nos quedaría 6 menos a. Para que una función sea continua, debe de existir el límite, y para que exista el límite, sus dos límites laterales deben ser iguales. Es decir, que estos dos límites laterales deben de coincidir para que sea continua. Con lo cual, el siguiente paso será igualar ambas expresiones. 6 menos a igual a 1. Si resolvemos esta ecuación, nos quedará que el valor del parámetro es 5. Para el segundo punto de discontinuidad, las funciones a tener en cuenta dependen de si estamos a la izquierda del 3 o estamos a la derecha del 3. Si estamos a la izquierda del 3, el tramo a tener en cuenta es 3x menos a. 3x menos a. Si estamos a la derecha del 3, el tramo a tener en cuenta será b. En este caso ya hemos calculado el valor de a.
El valor de a sabemos que es 5. De manera que la expresión a tener en cuenta será 3x menos 5. Hallamos los dos límites laterales. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. En este caso, el tramo a estudiar será 3x menos 5. Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de una constante que será b. Si hallamos este límite, tendremos 3 por 3 menos 5, 3 por 3, 9, menos 5, 4. Y en este caso, el límite de una constante es la misma constante. Para que esta función sea continua en el 3, ambos límites laterales deben de coincidir, deben de ser iguales. De manera que si igualamos ambas expresiones, nos quedará que b es igual a 4. Si hallamos o estudiamos la continuidad para x igual a 5, vemos que el tramo a la izquierda y a la derecha, en este caso el tramo a la izquierda, serán valores que estén por debajo de 5. Valores por debajo de 5, la expresión a tener en cuenta es b. Valores que estén por encima del 5, es decir, venimos de la derecha, la expresión a tener en cuenta será menos x más c. Menos x más c. Como en el paso anterior ya hemos calculado el valor de b, en este caso aquí tendremos un 4. Volvemos a calcular los límites laterales. Límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, límite cuando x tiende a 5 por la derecha. Por la izquierda la expresión era b, es decir, 4, y por la derecha la expresión será menos x más c. Si sustituimos, el límite de una constante es la misma constante, menos 5 más c. Para que sea continua, ambos tienen que ser iguales, de manera que al igualar las dos expresiones, tendremos que c es igual a 9. Y nos quedaría el último tramo, que debemos de estudiarlo cuando la x es 7. Si estamos a la izquierda del 7, es decir, valores por debajo de 7, el tramo a tener en cuenta será menos x más c. Si estamos o venimos por la derecha del 7, la expresión a tener en cuenta sería d. Como ya hemos calculado el valor de c en el paso anterior, la expresión a estudiar será menos x más 9, y en este caso será d. Hallamos los dos límites laterales. Límite cuando x tiende a 7 por la izquierda de menos x más 9, y límite cuando x tiende a 7 por la derecha de d. Si sustituimos, nos quedará menos 7 más 9 igual a 2 y d. De manera que para que esta función sea continua en x igual a 7, la d tiene que ser 2. Es decir, hemos estudiado la continuidad en todos los posibles puntos en los que puede haber una discontinuidad, que son
para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 5, y para x igual a 7. Y los valores hallados serían, si la a es 5, la función es continua, f de x es continua en x igual a 2. Si la b es 4, f de x es continua en x igual a 3. Si la c es 9, f de x es continua en x igual a 5. Y si la d es 2, f de x es continua en x igual a 7. Quedaría pendiente la representación gráfica de esta función. La función a representar quedaría de la siguiente manera. Si la a es 5, este tramo de la función entre 2 y 3 será 3x menos 5. Si b es 4, este tramo de la función quedará 4. Si la c es 9, este tramo de la función será menos x más 9. Y si la d es 2, este tramo quedará, tendríamos lo siguiente. El primer tramo son valores que están por debajo de 2 sin incluir el 2. Es decir, que en esta representación gráfica marcaremos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y en vertical marcaremos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7. De manera que si tengo valores por debajo de 2, incluyendo el 2, a la hora de representar una función lineal, y todos estos tramos que tengo son funciones lineales, son rectas, haremos una pequeña tabla de valores para cada uno de los tramos o trozos de esta función. De manera que el primero que vamos a representar sería un medio de x, que sabemos que termina en 2. Es decir, no puedo utilizar valores por encima de 2 para poder representarlos. Podré utilizar el 1, podré utilizar el 0, podré utilizar el menos 1, pero no podré utilizar valores por encima de 2. De manera que una tabla de valores sencilla sería la siguiente. Si la x toma el valor 2, utilizo el 2 porque es el último número en el que va a estar definido este trozo. Bien, si es un 2, la función a la hora de sustituir me quedará 2 entre 2, o sea, 1.
necesito otro punto de referencia. Podemos utilizar, por ejemplo, el 0. Si utilizo el 0, la función tomará el valor 0. A la hora de representar estos dos puntos, tendré el punto 2, 1 y tendré el punto 0, 0. Si represento el punto 2, 1, el 2, 1 quedará aproximadamente aquí y el 0, 0 aproximadamente aquí. Como son valores que están por debajo de 2, nos podemos extender hacia la izquierda sin ningún tipo de límite. Mucho ojo porque este extremo de aquí será abierto. No es necesario marcarlo, pero será un extremo abierto. Vamos con el segundo tramo. En el segundo tramo vamos a representar 3x menos 5 y está definido entre el 2 y el 3. De manera que a la hora de representarlo gráficamente no podremos salir del intervalo 2, 3. A la hora de construir una tabla de valores, y en este caso lo vamos a hacer así porque son funciones lineales, utilizaremos el 2 y utilizaremos el 3. Si toma el valor 2, la función alcanzará el valor 1 y si toma el valor 3, la función será igual a 4. 3 por 3, 9, menos 5, 4. Si representamos el punto 2, 1 y el punto 3, 4, me quedará de la siguiente manera. El 2, 1 lo tendremos aproximadamente aquí y el 3, 4, 1, 2 y 3, el 4, 1, 2, 3 y 4 aproximadamente aquí. De manera que si los unimos tendremos el siguiente tramo. Me voy a la siguiente expresión. La siguiente expresión es un 4, es una función constante. En este caso no es necesario hacer una tabla de valores. Las funciones constantes son funciones horizontales. Sabemos que está definida entre el 3 y el 5. De manera que nuestra función, a la hora de representarla, empezará en el punto 3, 4, aproximadamente aquí, y terminará en el punto 5, 4, aproximadamente aquí. Será una función constante horizontal. El siguiente tramo, menos x más 9, menos x más 9, está definido entre el 5 y el 7. De manera que no podremos exceder este intervalo a la hora de representarlo. Si construimos la tabla de valores, tendremos que cuando la x es un 5, un segundo que el tramo que he elegido no es este. El tramo a utilizar es menos x
más 9. Bien, si la x toma el valor 5, la función tomará el valor 4, y si la x alcanza el valor 7, la función tomará el valor 2. De manera que a la hora de representar los puntos tendré el punto 5, 4. El punto 5, 4 estará aquí y el punto 7, 2. 5, 6, 7 a la altura del 2, aproximadamente aquí. Por último, por encima de 7, incluyéndolo, la función alcanzará el valor 2. De manera que volvemos a tener una función constante que partirá de x igual a 7, será una recta horizontal a la altura de y igual a 2. De manera que la función quedaría representada cada uno de los tramos. Me habéis estado preguntando sobre cómo representar una función a trozos. Bien, por resumirlo mucho, cada uno de los trozos está definido en un intervalo, de manera que su gráfica no puede exceder cada uno de esos intervalos en los que está definido. Es decir, para el primer tramo, que sería este, el primer tramo estaría definido para valores que están por debajo de menos 2, es decir, ese intervalo se extendería desde menos infinito hasta 2, siendo abierto. El segundo tramo, que estaría definido entre 2 y 4, siendo el 2 cerrado y el 4 abierto. El tercer tramo, que estaría definido entre 4 no, entre 3. El siguiente tramo, que estaría definido entre 3 y 5, en este caso el 3 sí está incluido, sería cerrado, y el 5 abierto. El siguiente tramo estaría definido entre 5 y 7, siendo el 5 cerrado y el 7 abierto. Y el último tramo serían valores por encima de 7, es decir, el intervalo a representar sería empezando en 7 y terminando en infinito, estando incluido el 7. De manera que en cada uno de estos intervalos solo puede haber una única función. En este caso tendríamos este tramo de aquí hasta el 2, este intervalo sería este tramo de aquí, entre 3 y 5 representaremos este tramo de aquí, entre 5 y 7 representaremos este tramo de aquí, y por encima de 7 representaremos este tramo de aquí. Y con esto quedaría terminado el ejercicio que os he propuesto.